Pongo en medio.
Hola, muy buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a un webinar de la Cámara Alemana junto con un aliado estratégico, GPA Asesores, al cual le vamos a dar la más cordial bienvenida a Cristian Rosero, que ya se encuentra conectado para poder comenzar este webinar. Sin embargo, me gustaría mencionarles que este webinar va a estar siendo grabado. Les vamos a compartir al final también la presentación. Este webinar tiene que ver mucho sobre el tema de facturación electrónica. Cristian es un experto en el tema y nos va a dar cierta información que para muchos de ustedes puede ser muy importante. Eh, Les invitaré a todos los participantes que para realizar sus preguntas las puedan hacer en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su Zoom para que lo puedan hacer desde ahí. Eso significaría que al final vamos a tener un espacio donde Cristian nos va a dar su respuesta a cada una de las preguntas que ustedes realicen sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya mencionado esto, voy a dar el paso directo a Cristian para que pueda compartir su pantalla y con eso comenzar el webinar del día de hoy. Cristian, muchas gracias por este espacio. Bienvenido y toda la plataforma de Zoom es para ti. ¿Ok? Ya, bueno, Galo, déjame un poquito poner en mute algunas cosas acá y voy a poner la presentación, a compartir la presentación. Ahí se ve la presentación, Galo, Sí, ¿sí? correcto. Ahí la estamos Perfecto, viendo. perfecto. Bueno, muchas gracias por la apertura. Mi nombre es Cristian Rosero, soy especialista en temas financieros, contables y tributarios. Y esta tarde doy la bienvenida a todos y gracias por conectarse. Vamos a estar hablando de la facturación electrónica en Ecuador. Aquí está la agenda de lo que vamos a ver hoy en la tarde. Vamos a ver una pequeña reseña de los acuerdos y normativas que llevaron hasta tener la resolución del SRI, la 024. Vamos a la que específicamente habla de la facturación electrónica y quiénes son obligados a estar dentro de esta modalidad de facturación electrónica. Vamos a ver los pasos a seguir para lo que es el registro de la firma, una obtención de credenciales, que es básicamente la obtención del número de RUC o con su cédula, obtener las claves. Y vamos a ver cómo funciona el proceso de facturación electrónica por atrás como cultura general. Vamos a abrir un espacio de preguntas más frecuentes para que ustedes vean y también eventualmente a través de la plataforma vamos a receptar sus preguntas después de esta presentación. Así que la modalidad va a ser unos 45 minutos aproximadamente de presentación y abriremos el espacio para las preguntas de parte de ustedes, ¿ya? Así que bienvenidos. A ver, comencemos con los acuerdos y las normativas aplicables. La facturación electrónica ya viene como idea desde el año 2002. Y en el 2012 se lanzó una prueba piloto con el SRI y ya para el 2014 ya hubieron algunas compañías que estuvieron obligadas a la facturación electrónica. Entre ellas hubieron empresas públicas de economía mixta, universidades, contribuyentes especiales que ingresaron. Y en el año 2021 existió la tan famosa Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal para la pandemia, en donde se establecía que daban un año para la implementación de la facturación electrónica para todos los contribuyentes. Consecuentemente, en junio, el 9 de junio de 2022, sale la resolución del SRI, la 024, en donde ya señala que todos los contribuyentes deben entrar a la modalidad de facturación electrónica. Esto es a partir del 30 de noviembre del presente año, ¿ya? Entonces vamos a conversar un poquito más sobre ese tema. ¿Qué es lo que dice esa resolución? Ahí vamos a hablar sobre quiénes están obligados, qué es la firma electrónica, qué es la facturación electrónica. Vamos a ver los tipos de comprobantes electrónicos que se van a poder emitir y obligaciones del emisor y el destinatario en relación a lo que es la facturación electrónica. Bueno,
En esta lámina se puede ver, y vamos a ver quiénes son los contribuyentes obligados a la facturación electrónica. Aquí, como se puede observar, a partir del 30 de noviembre, todos quienes tengan el RUC, el Registro Único de Contribuyentes, deberán emitir facturas electrónicas. Al comienzo de este año o antes de la normativa se conocía que más de 2 millones de contribuyentes no estaban en la facturación electrónica. O sea, existe un universo de cerca de 2 millones o de más de 2 millones de contribuyentes que van a entrar en la facturación electrónica. Ya para junio más o menos esa cifra bajó a 1.600.000 contribuyentes. Entonces hay una gran porción de contribuyentes que todavía no están y me imagino que todavía estará pendiente de muchos de estos contribuyentes de acceder a lo que es la facturación electrónica. Pero algo importante que hay que mencionar es quiénes están exentos de esta modalidad de facturación electrónica. Hay un régimen que se llama el régimen RIMPE de negocios populares, que ellos son los que están exentos de la presentación de la facturación electrónica. No solo, bueno, recordemos que el régimen RIMPE tiene como dos brazos del régimen RIMPE, el de negocios populares, que son los que venden desde 0 a $20,000, y los emprendedores, que venden de $20,001 en adelante hasta $300,000. Entonces, ellos están exentos de presentar facturas electrónicas, específicamente los que están en RIMPE, negocios populares. De los dos que les mencioné, el régimen RIMPE de negocios populares no está obligado a presentar este tipo de facturación, que es electrónica. No obstante, si eres un régimen RIMPE de negocio popular y prestas otras actividades que están fuera de lo que es negocios populares, que pueden ser trabajadores independientes, pueden ser transportistas, pueden ser gente que está en la construcción, ellos sí estarían obligados, pese a que son negocios populares, porque prestan otra actividad diferente al de negocio popular. Un negocio popular, estamos hablando de posiblemente una tienda de abarrotes, una mecánica, alguien que realmente tiene una venta pequeña durante todo el año, ¿ya? Bueno, eso es con referencia a los negocios populares, pero más allá, esta norma es interesante porque establece que los agentes de retención y los contribuyentes especiales a partir del 30 de noviembre también deben implementar una versión ATS, la versión 2.0 de comprobantes de retención, ¿ya? Esto aplica ya para compañías, ¿ya? En inicio se pensaba que esto iba a llegar, esta norma iba a llegar bastante hacia personas naturales únicamente, pero no. Esta normativa, la resolución 024, establece que se tiene que implementar esta versión de ATS de comprobante de retención, que básicamente lo que pide es de que se genere toda la información de la factura que es sujeta a retención, que se ponga en el comprobante de retención y pase por la base de datos del SRI, cosa que el SRI tenga toda la información ya en su base de datos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones adicionales de estos contribuyentes? Tienen que generar un formato XLM con la ficha técnica del SRI. Eso lo vamos a ver un poquito más al detalle en láminas posteriores. También exigen que, pese a que vas a tener que facturar electrónicamente, te da la opción el SRI de que puedas emitir facturas preimpresas en caso fortuitos o de emergencia hasta el 1% del total de los comprobantes emitidos del año anterior, los comprobantes físicos, ¿ya? Y también te indica que estos comprobantes de retención, ¿ya? Se tienen que realizar pese a que no exista retención por IVA o por impuesto a la renta, ¿ya? Pese a que no existen esas retenciones a realizarse, se tiene que emitir este comprobante de retención. Esto es algo muy interesante para las personas que están aquí acompañándonos, que representan a compañías o que están en el área
contable o gerentes que tienen que comentar a sus áreas financieras sobre este aspecto, ¿ya? Entonces nos quedan pocos días para que el área de sistemas o sus asesores financieros o tributarios o de sistema les colaboren con la implementación de esto. Sigamos. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a ver es qué es la firma electrónica. Y este es uno de los primeros pasos que como contribuyentes nosotros tenemos que obtener. Y básicamente la firma electrónica es más que un mensaje de datos que va a certificar la vinculación de una firma electrónica con la persona que va a usar esta firma. ¿Ya? Esto está amparado bajo la Ley de Comercio Electrónico de Firmas Electrónicas y esta firma electrónica tiene la misma validez que firmar en manuscrito o firmar físicamente. ¿Ya? Esto puede ser inclusive emitida ante juicios con prueba. Entonces, es importante tener cuidado de cómo va a ser el uso de esta firma. Bueno, pero para que tenga validez esta firma se tiene que obtener de una certificadora autorizada por el Ararcotel. A mano derecha del slide, ustedes van a ver que existen, aquí he puesto las 4 principales certificadoras. A lo largo de estos últimos meses han salido más certificadoras. Ustedes pueden ver esto en Google o en la página web del SRI, pero estas son las más conocidas, las que más se trabajan, que es el Banco Central, el Consejo de la Adjudicatura, la ANF, que es la Autoridad de Certificación, y Security Data, que creo que es la más popular y con la que más se trabaja de forma privada y es efectiva, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que piden para la firma electrónica. Para la firma electrónica para personas naturales tienes que ser mayor de edad porque tienes que tener una mayoría de edad, ser persona física. Y por cierto, estos requisitos pueden variar dependiendo de con quién trabajas, pero lo que estamos presentando aquí es lo básico, lo que deberían pedirte como básico, como información básica. Entonces estamos hablando de que se necesita la copia digitalizada a color de la cédula o de pasaporte en casos extranjeros y el RUC. El RUC es importante. Muchas personas en la actualidad no tienen RUC. Aquí en este webinar vamos a ver cómo obtener el RUC y cómo obtener la credencial y las claves, ¿ok? Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Pero para las personas que ya tienen RUC, ustedes del RUC se lo pueden descargar del SRI en línea. Aquí eventualmente vamos a pasar la presentación para que ustedes tengan el link de donde se puede obtener el RUC directamente desde el SRI. ¿Ya? En el caso de quienes vayan a sacar su firma electrónica como representantes legales de las compañías, lo primordial es tener la copia del RUC, del representante legal, o pasaporte, como en caso de extranjeros, el RUC, pero en este caso el RUC de la compañía, y en algunos casos van a pedir copia digitalizada del nombramiento vigente del representante legal. Algunos nombramientos pueden estar en el lapso de 2 años o 3 años, dependiendo de lo que se decida por la Junta. Entonces pueden pedir ese nombramiento y también pueden pedir también copia digitalizada de la constitución de la compañía. Entonces es importante que ustedes tengan a la mano esto para que no se alargue el trámite. Esto como requisitos. Vamos a ver el tema de qué es la facturación electrónica. Y abajo ustedes ven un ejemplo de lo que es de cómo se evidencia, cómo se muestra una factura electrónica. Pero la facturación electrónica básicamente es un esquema de digitalización de comprobantes electrónicos que van a respaldar las transacciones y cumplen con todos los requisitos legales que están establecidos en los reglamentos emitidos por la autoridad fiscal. ¿Ya? Aquí algo importante que hay que resaltar es en la clave de acceso, donde está ese código de barras abajo, ustedes ven un número secuencial enorme, casi son 52 caracteres, y abajo dice número de autorización. Esto es muy importante porque para las personas que receptan este tipo de documentos, con este número ustedes pueden validar si es que la factura realmente es auténtica, ¿ya? Entonces, esto es algo que les facilita a la veracidad. He oído que
que actualmente hay ciertas personas que pueden falsificar esto, ponen un número, copian y les mandan por correo. Entonces, para las personas que quieran validar la autenticidad de una factura, esta es una forma de validar a través del número de autorización o la clave de acceso. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de la facturación electrónica? Bueno, uno de los principales beneficios me parece que es el ahorro de gastos de impresión y de almacenamiento. Ahora ya no vamos a gastar en imprentas ni en almacenar en bodegaje. Eso es algo importante. Esto también nos va a simplificar el proceso de facturación con la emisión y la entrega de la factura, porque es casi inmediata. El sistema lo que hace es pasa por el SRI, y el SRI ya deposita esa información en la base de datos de la persona que recepta, y a su vez permite que el receptor reciba la facturación de forma inmediata a través de un correo electrónico. Entonces es muy ágil el proceso. Eso también lleva a que los registros contables sean oportunos y tengan un proceso administrativo de registro muy rápido. Existe mayor seguridad en el resguardo de los documentos. Al tener archivos digitales es más fácil localizar las facturas electrónicas en nuestras bases de datos o en nuestras computadoras o en cualquier dispositorio virtual que podamos tener en nube o físicos, ¿ya? Entonces, da mayor seguridad. Otra ventaja es que se puede consultar en líneas. Como les decía, la validez de la transacción está dada por la autorización, que en algún punto el SRI te da, y en cada factura que se emite va a generar un nuevo número de autorización. Esto también va a ayudar a la facilidad en la elaboración de las declaraciones y los anexos que son base para las declaraciones mensuales. Y obviamente este tiene la misma validez de una factura física, ¿ya? Con todas las ventajas que les mencionamos. Continuemos. Acá, los requisitos para emitir la factura electrónica. Vamos a ver los requisitos. Bueno, como instancia, como les mencionaba hace un momento, necesitamos el registro único de contribuyentes, que ya vamos a ver más adelante a las personas que no tengan cómo obtener el RUC. La firma electrónica, eso ya les mencioné, eso se hace a través de una certificadora en el país, se necesita conexión a internet, se necesita la clave de acceso al SRI en línea, que es lo que vamos a ver también, cómo obtener esa clave de acceso. El software que genere comprobantes electrónicos, vamos a ver también una serie de softwares que están disponibles ahorita, gratuitos y pagados. Se tiene que estar al día en todas las obligaciones tributarias con el SRI. Antes, cuando teníamos facturación física, también para que te dé una autorización que tenga 12 meses de vigencia, necesitaba estar al día. Esto no es una cosa nueva, pero es válido mencionarlo. Se necesita tener un convenio de débito bancario en el SRI. Esto es algo que se olvida de mencionar el SRI, pero es algo que está ya obligatorio a partir del 6 de junio entró en vigencia, y el sistema no te permite hacer el registro de la autorización para la facturación electrónica si no tienes un débito bancario registrado con el SRI. Entonces es importante que la gente que vaya a pedir la autorización para facturación electrónica establezca una cuenta, sea de ahorros o corriente, dentro del sistema financiero local para que se pueda registrar en el SRI. Se va a hacer el uso de la firma electrónica certificada, y posteriormente, con todo esto, se solicita la autorización para emitir factura electrónica en los módulos de prueba que existe el SRI. El módulo de prueba ya vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona el módulo de prueba y el módulo de producción. Bueno, aquí en este slide lo que vamos a ver es cuáles son los comprobantes electrónicos que nos va a permitir emitir el SRI. Primero, la factura, que es evidente que es para soportar la transferencia de bienes y servicios y para demostrar las transacciones que están o que tienen grabados impuestos. Las notas de débito, que básicamente es para cobrar intereses o recuperar gastos o costos de un contribuyente hacia otro. Las guías de remisión, que nos van a ayudar a sustentar el traslado de mercaderías dentro de Ecuador,
Es un sustento legal que en caso de que la policía esté haciendo alguna revisión, van a pedir la factura y la guía de remisión como soporte del transporte de mercaderías. La liquidación de compra de bienes y servicios, que básicamente es emitido por el propio contribuyente para justificar gastos de aquellas personas que prestan servicios y que no tienen facturas, donde realmente la mano de obra supera el intelecto. Entonces, a veces se puede necesitar el servicio de jardinería y la persona de jardinería no tiene facturas y uno puede emitir una liquidación de compras para ese tipo de servicios. No cambia nada con lo que era facturación física, sigue siendo lo mismo. Los comprobantes de retención que acreditan las retenciones de impuestos que realiza cada contribuyente a sus proveedores y las notas de crédito que van a ayudar a anular o a modificar operaciones que ya fueron ejecutadas a través de una factura o para otorgar descuentos o bonificaciones. Estos son los 6 comprobantes electrónicos. Para el caso de qué obligaciones legales tiene el emisor o el destinatario, vamos a ver aquí, se ha hecho un listado breve. Bueno, en el caso del emisor, se tiene que crear la factura electrónica mediante un programa avalado por el SRI. El SRI tiene 2 tipos de programas que son gratuitos, el uno más flexible, el otro menos flexible. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces también hay estos programas que son particulares, que ya les vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona. Se tiene que firmar con la firma electrónica, se tiene que establecer esta firma en los comprobantes, enviar la factura electrónica al SRI para que se realice la validación, enviar por mail al destinatario el comprobante autorizado por el SRI, que es simplemente la factura electrónica que te va a llevar en un formato RIDE, garantizar la accesibilidad completa a los datos de la factura, tanto para el destinatario como para el SRI. En relación al destinatario, una de las obligaciones es consultar si les en el correo electrónico que les llegó para que tenga el soporte de lo que haya comprado, consultar la validez de las facturas electrónicas, conservar en su software contable o en algún depositario los documentos electrónicos que haya recibido o haya emitido, acreditar la legibilidad de comprobante electrónico en el formato original, acceder desde el SRI o proveedor electrónico a visualizar la búsqueda, copia, descarga o impresión de todas sus facturas. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a ver los pasos a seguir en relación a lo que es el registro de la firma electrónica. ¿Ya? Nosotros tenemos que, como contribuyentes, registrar la firma electrónica para eventualmente obtener la solicitud o la autorización de lo que es la firma electrónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que tengamos la firma electrónica en el computador? Primero tenemos que validar que hayamos solicitado una firma electrónica en extensión P12, en formato P12. Hay firmas electrónicas que son en token, que esas les van a servir para firmar documentos digitalmente, pero para el caso particular de facturación electrónica se necesita la extensión P12. Entonces es importante que ustedes al momento de recibir este archivo, validen que es el formato P12 y lo guarden en su computador. Luego vamos a ingresar a la página web del SRI, que ahí está el link. Una vez ingresado a la página web del SRI, nos vamos a ir a SRI en línea. En SRI en línea nos va a dar la opción a mano derecha, cuando ingresemos, a iniciar la sesión. Más adelante vamos a ver para esas personas que no tienen ni clave, cómo se hace para obtener la clave, ¿ya? No nos preocupemos por el momento, pero para las personas que ya tienen el RUC y tienen la clave, esta es la forma de solicitar una autorización para la emisión de facturas electrónicas. Entonces, en el paso 4, ese es el paso intermedio que les mencionaba, en donde se tiene que hacer el registro del convenio de débito bancario. Entonces, en este registro nos vamos a ir a mano izquierda cuando ya ingresemos dentro de nuestro usuario. Vamos a ir a pagos, vamos a ir a registro de convenio de débito bancario. Cuando hagamos clic ahí, nos van a dar opciones de cuál es el banco
el número de cuenta corriente, nombres y direcciones, datos personales y datos del banco para que se pueda hacer el registro. Este registro toma realmente unos 30, 60 segundos, es bien rápido. El SRI está conectado en línea, entonces si uno pone le va a validar que la información de la bancaria sea correcta, entonces es muy rápido el registro del convenio de débito bancario. De ahí nos lleva al paso 5, que hay que elegir la opción de facturación electrónica. Entonces, se recomienda para aquellas personas que no vayan a usar la opción gratuita del SRI y yo, se haga primero un ambiente de pruebas. En el ambiente de pruebas se hace clic en autorización y luego le va a saltar la solicitud de emisión para autorizaciones. Haciendo clic ahí, le va a generar la autorización. O sea, el sistema lo que hace es leer la firma electrónica, comprueba que los datos bancarios estén correctos y genera una autorización para la emisión de facturación electrónica. Bajo este ambiente de pruebas, en el caso de que se esté trabajando con sistemas particulares o con el facturador electrónico gratuito del SRI, valdrán estas pruebas porque ahí se puede corregir, ahí se puede incluir logos, se puede corregir nombres, se puede corregir ciertas configuraciones que uno tenga que corregir en relación a los productos que estén vendiendo, a los servicios que estén vendiendo. Entonces es importante para ese tipo de ambiente de pruebas, cuando ustedes tengan muchos servicios o muchos productos que vender, utilizar este ambiente de pruebas, ¿ya? Y bueno, luego, después de que ya se haya hecho todas las validaciones de pruebas, se regresan ahí a la misma opción de facturación electrónica, van a producción y al rato de desplegar producción también hay otra acceso de autorización. Se vuelve a hacer el mismo proceso dentro del ambiente de producción y se queda registrada la solicitud ya para que todas las facturas que se emitan salgan en vivo y sean válidas tributariamente. ¿Ya? Así es como se queda registrada la solicitud y ya se podrían emitir facturas y comprobantes electrónicos. Vamos a ver. ¿Cómo hacer la obtención de credenciales? ¿Ya? Esto es para las personas que no tienen todavía sus claves. Su clave sea con cédula, con pasaporte o con RUC. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros pasos que necesita es obtener una firma electrónica, pero en este caso va a ser en token, ¿ya? Porque dentro del proceso, al final del proceso, va a salir una solicitud que tiene que ser firmada por el contribuyente y esa firma dentro de un proceso que es en línea tiene que ser realizada con una firma electrónica en token, ¿ya? Entonces, se va uno igual a ingresar al SRI en línea, se va a la sección de claves, se aplasta, se hace clic en generar o recuperar clave. Esto nos va a llevar al paso 2, donde tenemos dos opciones, recuperar o generar clave. Se va a obtener o se va a hacer clic en generar clave. Una vez que se haga generar clave, le va a salir las opciones de hacer una generación de clave, sea con cédula, con RUC o con pasaporte. Se van a escoger las opciones que se tengan. Las personas que no tienen RUC normalmente pueden generar con cédula de identidad. Van a poner su cédula de identidad y van a registrar. Una vez que se registre, va a salir una opción donde le van a pedir que pongan los nombres, datos personales, correo electrónico, número telefónico, y esta información luego existe un siguiente paso en el cual después de poner toda la información correcta personal, le van a llevar a que se firme electrónicamente la solicitud para la obtención de claves. Esto se baja, se firma electrónicamente y se vuelve a enviar de la misma forma electrónicamente por medio del sistema para que le genere la clave y les lleguen a su correo electrónico que ustedes pusieron en los datos personales. Esta es una opción. Otra opción que no es digital o que no es en línea es ir a las ventanillas del SRI y solicitar una clave, sea con su cédula, con su RUC, con su pasaporte, en ventanilla.
Ahora, estas opciones en línea son más fáciles porque no tiene que salir de casa y se puede hacer todo desde la comodidad del hogar. Bien, continuemos. Vamos a ver cuáles son los sistemas disponibles que están ahora en el mercado para facturación electrónica. Bueno, en primera plana, diría yo, tenemos el SRI y yo. ¿Ya? Para el SRI y yo se puede ingresar a la página web del SRI. Ahí existe dentro de los menús principales que están en el centro del SRI, está el SRI yo, se hace clic en ese icono y se puede ingresar la misma identificación y clave que se utiliza para el SRI en línea. Este sistema es a través de plataforma de web, se puede ingresar desde cualquier computadora, desde el celular, pero es muy limitado y esto yo recomiendo para personas que tienen un servicio o venden un producto, por ejemplo, para gente que presta arriendos, es muy simple porque se puede facturar el arrendamiento desde cualquier parte, desde cualquier computadora, solo se tiene que ir creando al momento de hacer la configuración, se tiene que crear los productos o servicios. ¿Por qué digo que no es muy flexible en relación a productos y servicios? Porque si tenemos varios productos eh, con diferentes precios y en alguno de esos productos puede cambiar el precio, se puede dar descuentos, se tiene que crear diferentes líneas para cada uno de los precios o descuentos que se tiene que hacer. Entonces se tiene una serie de listados que puede ser confuso para el manejo. Entonces ahí ya creo que vienen en juego otras plataformas u otros sistemas de facturación electrónica que pueden ser más amigables con el contribuyente. Y justamente esa otra opción la presta asimismo el SRI con un facturador electrónico gratuito que se tiene. El tema con este facturador electrónico es que se necesita tener su computador debe estar actualizado con la última versión de Java. Este presta más facilidad en lo que son puntos de emisión. El SRI yo no tiene puntos de emisión, así que si tienes más de un negocio, más de una caja o más de una actividad, el SRI yo no te va a funcionar. Mientras tanto, el facturador electrónico sí te presta esa facilidad. Sin embargo, necesita cierto apoyo tecnológico para poder actualizarlo y tener al día este facturador. Para este facturador necesitas hacer primero las pruebas, hacer el registro de la autorización en el módulo de pruebas y luego en el módulo de producción, ¿ya? Y bueno, existen plataformas particulares que están en el mercado. Existen muchas plataformas particulares ahora en la actualidad. Yo podría ya he contado más de 6 plataformas ahí que se pueden, que son buenas en el mercado y que dan esa facilidad de puntos de emisión, de diferentes actividades, de hacerlo desde diferentes o aparatos tecnológicos, celulares, computadoras, desktops. Entonces existe una variedad de plataformas particulares de las cuales se puede utilizar. Varían los costos desde $5 hasta $20, $25 al mes, dependiendo del uso, dependiendo del número de comprobantes electrónicos que se tengan que emitir, los precios varían, ¿ya? Ahora, aquí es donde vamos a entrar un poco más al área de las compañías. Acordemos lo que les decía en un inicio, que los contribuyentes especiales y los contribuyentes que son calificados como agentes de retención tienen que obligatoriamente implementar hasta el 30 de abril la versión de ATS de comprobantes de retención, ¿ya? Y básicamente lo que indica esta retención va a generar y va a absorber y va a transmitir toda la información transaccional y del sujeto de retención al SRI. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo de todos los aspectos que pide la ficha técnica, como el nombre de la razón social, el nombre comercial, el RUC, claves de acceso, el número secuencial, si es casa matriz, direcciones, las fechas de emisión, si es contribuyente especial en relación al producto,
qué tipo de producto es, qué tipo de impuestos se tiene. Aquí solo puse, es la mitad, por temas de espacio, es la mitad de 2 hojas y realmente son 4 hojas de ficha técnica. Entonces, las personas que están en el área contable, financiera y de sistemas tienen un trabajo arduo y grande para la implementación de este sistema y que puedan cumplir a partir del 30 que toda la información ya sea reportada como pide el SRI en la ficha técnica. Entonces, esto es algo que se tiene que tener ojo en las compañías, ¿ya? Continuemos. Bueno, aquí lo que vamos a ver es básicamente cómo funciona por detrás el proceso de facturación electrónica. El emisor va a generar el comprobante en una herramienta, sea gratuita o sea particular, con la firma y el certificado digital. Eso va a llegar a la base de datos del SRI, va a comprobar que la información, la firma y la transacción esté de acuerdo a los parámetros técnicos y tributarios, y va a liberar y va a validar y va a liberar la firma, el comprobante de retención con la firma electrónica. El receptor lo que va a hacer es, por atrás, va a recibir esa firma electrónica que fue notificada por el SRI mediante un correo electrónico, o puede también ingresar a su página web del SRI y validar en la base de datos que ellos tienen que la factura esté emitida y autorizada. Esto es algo simple, un resumen bien breve de cómo funciona el proceso de factura electrónica. Bueno, aquí vamos a ver un resumen y unas preguntas frecuentes que nos han hecho, y luego vamos a abrir paso a las preguntas del panel, ¿ya? Antes de eso, algo muy importante de mencionar es qué es lo que pasa con los documentos preimpresos y físicos que nosotros tenemos. Entonces hay una fecha importante que tenemos que recordar, que el 9 de junio del 2022. El 9 de junio del 2022, la fecha en que se publicó la resolución del SRI, la 024, ¿ya? Entonces, todas aquellas facturas físicas que tuvieron autorización antes del 9 de junio, esas van a seguir siendo válidas hasta la caducidad de esas facturas, ¿ya? Después del 9 de junio, la autorización que dieron para esas facturas impresas van a ser válidas únicamente hasta el 29 de noviembre, ¿ya? Excepto si es que ese contribuyente hizo el proceso de obtención de factura electrónica y registro de la autorización de la firma electrónica en el SRI. Solo en ese caso, todas aquellas facturas físicas que hayan sacado su autorización después del 9 de junio podrán ser válidas hasta la caducidad, siempre y cuando tengan la facturación electrónica en vivo. Ahora, nos vamos a preguntar por qué esta opción que nos dan de utilizar paralelamente la factura física. Es porque a veces el sistema del SRI se cae, a veces no tenemos internet, a veces tenemos algún problema, algún accidente con los sistemas y no se puede utilizar la factura electrónica, y recordemos que las facturas tienen que ser entregadas en el momento de la venta del bien o de la prestación del servicio. Entonces, en esos casos particulares se puede emitir esta factura física, ¿ya? Y no la factura electrónica. Entonces, por eso el SRI da esa opción del uso de la factura de los comprobantes preimpresos o físicos. Recordemos lo que decíamos a un inicio, que el SRI solo permite que se puede utilizar hasta el 1% del total de comprobantes físicos utilizados en el año anterior. Ese 1% está siendo observado por el SRI porque ha tenido comentarios que son obvios de que no todos los contribuyentes han emitido más de 100 facturas. O sea, probablemente un contribuyente puede haber emitido 50, 60, 70 facturas y el 1% ni siquiera representa una factura. Entonces, yo creo que en un inicio el SRI va a ser flexible en el uso de facturación preimpresa o física, pero siempre hay que tener cuidado porque todavía tampoco se han definido cuáles son las sanciones y nos puede caer una desagradable sorpresa por estar usando
facturación física cuando ya tenemos que estar usando facturación electrónica. Algo importante que mencionar es que todos los comprobantes, sean físicos o electrónicos, tienen que conservarse en nuestros archivos por 7 años. Otro tema importante es de que la entrega del comprobante electrónico no puede exceder los 24 horas. Y el sistema de facturación en línea, cualquiera que usemos, tiene una validez inmediata tributaria. Entonces hay que tener cuidado de cuando se genere la factura electrónica y revisarla. Si existe alguna duda o algún error, existe la opción de anular la factura electrónica, o existe, sea por un módulo de anulación que le presta el propio sistema, o sea a través de la emisión de una nota de crédito, donde anularía la transacción, ¿ya? Eso como temas relevantes a mencionar, ¿ya? Bueno, aquí está un brevísimo resumen de todo lo que hemos visto en esta casi 40 minutos. 41 minutos vamos a tener, necesitamos una identificación y la clave del SRI, ya hemos visto cómo sacarla. Necesitamos una firma electrónica, sabemos que tenemos que obtener la firma electrónica a través de una certificadora. Necesitamos el registro del convenio de débito bancario, que ahora es obligatorio, así que hay que tener en cuenta qué banco es el que vamos a poner en el sistema del SRI. Hay que hacer el proceso de autorización para emitir la facturación electrónica en el SRI. Se va a obtener o se tiene que obtener un sistema de facturación, sea gratuito, los que ofrece el SRI, o sea particular, en uno de esos vamos a tener que trabajar. Las facturas tienen que emitirse dentro de las 24 horas después de la transacción y hay que conservar todos estos comprobantes por 7 años. El comprobante electrónico es un soporte de ventas de los movimientos financieros, 100% digital y avalado por el SLI, y cumple con todos los requisitos legales, así que no hay que tenerle miedo a la facturación electrónica, porque realmente es un cambio innovador que nos lleva a estar adelantados, inclusive en ciertos países de Europa que todavía están tratando de hacer factura electrónica. Nosotros ya tenemos algunos años con esta modalidad. Voy a leer preguntas frecuentes y de ahí vamos a abrir paso a las preguntas que se vayan a tener aquí en esta charla. La firma electrónica caduca. La firma electrónica sí tiene un tiempo de duración y está definido por cada entidad certificadora. Ustedes pueden escoger paquetes de 1, 2, 3, 5 años. Cada paquete tiene diferente costo y cuando se venza ese paquete por los años que ustedes hayan escogido, se vence la factura electrónica. Entonces hay que tener también cuidado para mantener la continuidad de poder emitir factura electrónica. La firma electrónica se tiene que tener presente cuando vence, ¿ya? ¿Qué pasa si el cliente receptor del comprobante no tiene creación de correo electrónico? Muchos clientes no tienen correo electrónico. El SRI lo que le dice es de que tiene la opción del vendedor imprimir el comprobante RIDE, que es básicamente es un PDF donde sale todos los datos de la transacción con las claves de acceso. Entonces se puede emitir ese comprobante de entrega y estaríamos cumpliendo. Si el RIDE no tiene un número de autorización, clave de acceso, ¿este tiene validez tributaria? No. Esto es importante, por eso hacía mención al tema de la clave de acceso y número de autorización, porque este es el número que valida que el SRI le dio autorización para emitir ese comprobante de venta. ¿Se puede reversar la anulación de un comprobante electrónico? Bueno, yo les mencionaba antes que los comprobantes como factura se pueden anular o se puede crear una nota de crédito. Pero la anulación, una vez hecho la anulación del comprobante electrónico, no se puede anular esa anulación. Entonces se tendría que emitir una nueva factura, ¿ya? ¿Se debe reportar los comprobantes electrónicos anulados en el anexo transaccional? No, no deben ser reportados ya los comprobantes que fueron anulados. No tiene sentido. Si fuera anulado, no es importante reportar. ¿En qué caso se debe utilizar la facturación electrónica gratuito? Bueno, se utiliza cuando el contribuyente no necesita generar varios cambios en el sistema. Como les dije, hay unos que son flexibles, hay unos que no tienen puntos de emisión, hay otros que son más
más fáciles de manejar. Todo depende de cuál es el negocio de la persona o de la compañía o del negocio. ¿Cómo se consulta las validez de comprobante electrónico? Bueno, esto se ingresa al SRI y se puede ahí validar en línea, en servicios en línea, la validez del comprobante electrónico. ¿Se puede emitir una nota de crédito basada en una factura física? Sí, sí se puede emitir una nota de crédito basada en una factura física. Con el nuevo esquema de emisión de comprobantes electrónicos desaparecen las facturas físicas y la respuesta, como le dijimos, es no. No desaparece debido a que existe no solo la inclusión o la posibilidad de emitir RIDE, sino que existen estas dificultades que se pueden tener y se puede paralelamente manejar hasta cierto porcentaje, que en este caso es hasta el momento el 1%. Entonces, habiendo leído las preguntas más frecuentes, voy a pasar a Galo para que nos ayude con la lectura de cualquier pregunta que se pueda tener por parte de los participantes o cualquier Claro, duda que exista. claro que sí tenemos algunas preguntas. Vamos a ir en orden para que Cristian nos pueda dar la respuesta y ya las personas que quieren todavía, bueno, quieren hacer algún tipo de consulta o tienen alguna inquietud al respecto, les invito a hacerla en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de su plataforma Zoom con la que estén conectados, ¿ok? La primera pregunta es sobre, espero no redundar con lo que ya respondiste en las preguntas frecuentes, pero están aquí ya. ¿El registro de cuenta bancaria para débito automático puede estar a nombre de un tercero o tiene que ser a nombre del propio contribuyente? No, esto tiene que ser a nombre del propio contribuyente. De hecho, una de las validaciones que hace el SRI es de que el contribuyente y el dueño de la cuenta bancaria sean los mismos. Entonces, no se puede poner a nombre de un tercero. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, soy una persona natural con RUC y token. Estoy calificado como exportador. No he facturado aún. ¿Es necesario realizar la facturación electrónica antes del 29 de noviembre o el momento que empiece a facturar? A ver, aquí es el que seas exportador significa que tú facturas al exterior. Entonces, no tienes tú facturas locales que emitir. Si eres 100% exportador, no tienes ninguna factura local que emitir. Entonces, yo te recomendaría que sí hagas el proceso para que estés en línea con lo que dice el SRI en caso de que tú tengas que emitir alguna factura local. Pero por el tipo de negocio que tú tienes, al ser exportador, estás facturando afuera. Ahora, el SRI sí te va a exigir de que lo implementes porque toda esa información eventualmente va a pasar por el SRI, entonces el SRI va a saber que tú eres exportador. Yo te recomendaría que sí lo implementes. Listo, gracias. Vamos por la siguiente. Dicen, algunos proveedores realizan la autorización de sus facturas electrónicas en el SRI luego de 8 días contados desde la fecha de emisión del documento. Es decir, en la plataforma del SRI recién aparecen con fecha de autorización 8 días después de la emisión. ¿Esto es correcto y es legal? Pero me estás hablando de facturas electrónicas, eso no, mira, se me hace raro que después de 8 días aparezca la emisión de los documentos. Normalmente es inmediato. El correo electrónico, yo he hecho varias compras y justamente por este tipo de cursos que estamos dando, he hecho pruebas de que me llegan al minuto, me llegan las facturas al correo electrónico. Eh, eh, las facturas que se ingresan al sistema del SRI están a las horas, no es muy rápido, pero sí me ha tocado un par de ocasiones que un par de horas he visto que aparecen en el sistema. 8 días es mucho, yo creo que ahí es un error de la plataforma del SRI en la cual se demora en actualizar la información, pero no he tenido ese caso. Yo te diría que es más un error de la plataforma del SRI. Listo. Y no sería correcto, ¿no? No sería correcto. Ok, gracias, Cristian. La siguiente pregunta es, por favor, ¿la firma electrónica va ligada a la empresa como representante legal o es personal? Y viene aquí aparte.
y sirve tanto como representante legal y como actividad personal profesional. Esa es muy buena pregunta. Mira, la firma electrónica que sacas como representante legal es exclusivamente como representante legal de esa compañía. Esa firma electrónica no te sirve para firmar documentos personales como persona natural, ¿ya? Tienes que sacar otra firma electrónica para firmar documentos de carácter personal. Entonces, aquí las firmas electrónicas, en este caso, esa persona va a tener dos tipos de firmas electrónicas, una como representante legal y otra como persona individual para temas personales. Estás en mute, Galo. Perdón. La siguiente pregunta es, hola, buenas tardes, Cristian. Si tengo yo una firma electrónica por token, ¿requiero una nueva firma electrónica en el formato P12? Sí, para la facturación electrónica, sí. Para facturación electrónica, para efectos de realizar la autorización, hacer la solicitud de autorización para emitir comprobantes electrónicos, necesitas el formato P12, necesitas de esa firma electrónica en formato P12. La firma electrónica en token es la que estábamos hablando hace un ratito en la pregunta anterior. Esa te va a ayudar para firmar documentos virtuales, documentos en línea, documentos que sean enviados a través de plataformas electrónicas. Entonces son dos tipos de firmas electrónicas. La del formato P12 que te sirve para firmas, para facturas electrónicas, comprobantes electrónicos, y la firma de token que es para firmar documentos personales o documentos de la compañía como token. Listo. Aquí viene una pregunta que dice, ¿se deben receptar facturas físicas después del 30 de noviembre? Mira, el solo negocio popular, RIMPE Negocio Popular, pueden emitir facturas físicas después del 30. Ya todos aquellos casos que son que no son RIMPE Negocios Populares no están autorizados para emitir facturas físicas, a menos que sea un caso fortuito, emergente, y que no tengan autorización para la facturación electrónica. ¿Ya? Ya. Y aquí va unas preguntas que van ligadas a eso mismo. ¿Qué pasa con las personas o las entidades que tienen un facturero que aún no caduca? Es decir, que caduca después del 30 de noviembre o caducan en el 2023, a inicios del 2023. Sí, mira, eso tenemos que ver si esa autorización fue emitida antes del 9 de junio. Si la autorización fue emitida antes del 9 de junio, esas facturas son válidas. Por eso las personas que eh, vayan a receptar facturas, y esto también está ligado a la factura anterior, a la pregunta anterior. Ujú. Las facturas que hayan tenido una autorización antes del 9 de junio, esas facturas pueden estar venciéndose, por ejemplo, el 8 de junio del 2022, pueden estar venciendo el 8 de junio del 2023. Esas facturas son válidas, entonces las personas que vayan a receptar van a estar o deben estar bajo el entendimiento de que esas facturas siguen siendo válidas de acuerdo a las normativas y son sujetas de recepción por parte del comprador, en este caso del receptor. ¿Ya? Si la factura física está emitida después del 9, digamos del 10 de junio, y vence en el 2023, esas facturas son válidas únicamente si ese contribuyente ha hecho el proceso de facturación electrónica debidamente en el SRI. Caso contrario, esas no tienen validez. ¿Ya? Entonces, yo creo que va a haber un poco de confusión en un inicio de cuáles son las facturas que están sujetas de recepción cuando son físicas o cuando no son físicas. Yo he visto a muchos contribuyentes que son contribuyentes grandes, estamos hablando del Supermaxi, de otros tipos de contribuyentes que, que compran a varios proveedores, exigen sí o sí
que ya se implemente la facturación electrónica. Entonces, mucho va a depender a quién tú vas a facturar. Entonces, la recomendación es de que se haga la factura electrónica, excepto cuando eres un negocio popular, que estás bajo el régimen RIMPE, y ahí no emites facturas, ahí lo que emites es una nota de venta. Entonces, yo le recomendaría que se haga la facturación electrónica. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Cristian. Vamos con la siguiente pregunta que dice, una duda sobre la conservación de los comprobantes. Si uso el sistema SRI y yo, los comprobantes se conservan automáticamente por 7 Ajá, años. ¿Cómo perfecto. funciona en las plataformas privadas? Mira, es lo mismo, independientemente que utilices la plataforma privada o la plataforma del SRI, en una lámina explicaba cómo la plataforma es simplemente un medio para emitir de forma más sencilla al contribuyente, le dé esa facilidad de emitir una factura. Pero al final, todas las plataformas van a llevar a que la información pase por la base de datos del SRI. Todas las plataformas van a pasar por la base de datos del SRI. Entonces, toda la información va a quedar depositada en la base de datos del SRI. Consecuentemente, ahí es una buena fuente para conservar la información por 7 años, más allá que el contribuyente quiera tener su propia base de datos o computadora que utilice como base de datos o memoria para guardar las facturas que se generan en el formato RIDE. Entonces, es un formato en PDF que se puede bajar y se puede guardar. Listo. Aquí tengo, buenas tardes. Siendo una persona natural obligada a llevar contabilidad, ¿necesito 2 firmas electrónicas? ¿Una para facturación y otra para documentos personales? ¿O es suficiente una firma electrónica? Esta se repite, es la misma pregunta que hablábamos sobre. Sí, necesitarías 2. Una firma electrónica para la facturación electrónica en formato P12 y otra para tus documentos personales. Ya, listo. Aquí me dicen, ¿RIMPE y negocio popular es lo mismo o se diferencian y en qué? Gracias. Bueno, el RIMPE es el régimen de emprendedores y negocios populares. Entonces, el RIMPE es el acrónimo para decir que es un régimen que aplica para negocios populares y emprendedores. ¿Cómo se diferencia el negocio popular de los emprendedores? El negocio popular son aquellos negocios que venden desde $1 hasta $20,000 y los emprendedores venden desde $20,000, $1 hasta $300,000. Entonces, una forma que distingue el SRI cuál es en función del monto de ingresos. Listo. Listo. Sí, de ahí tengo preguntas que van casi por lo mismo con lo que acabas de contestar, que tal vez vamos a unificar. Le dice un profesor universitario cuyo monto de facturación no supera las 20,000, necesita facturación electrónica. En base a lo que contestaste hace un momento, entenderíamos que no, ¿correcto? Correcto, correcto, sí. Ya. Y tengo otra que dice, tengo RIMPE en negocio popular, pero también facturo honorarios por consultorías profesionales. ¿Debo facturar estos honorarios A ver, electrónicamente? mira, las personas, son buenas aclaraciones que hay que hacer aquí. Las personas que venden de $1 a $20,000 son negocios populares, excepto si tú eres un profesional en libre ejercicio como un médico, y ese tipo de personas, como un ingeniero, como un arquitecto, como un consultor, ese tipo de gente puede estar vendiendo menos de $20,000, pero ellos están excluidos de lo que es un negocio popular. Consecuentemente, hay que revisar en cada caso, caso por caso, hay que revisar qué tipo de actividades presentan para ver si esas actividades están excluidas del negocio popular y que, por lo tanto, no estén sujetos a la facturación electrónica. Súper. Muchas gracias, Cristian, nuevamente por la aclaración. Aquí tengo la última pregunta que creo que dice, por favor, ¿dónde puedo encontrar el detalle de información que se necesita incluir de clientes y proveedores al realizar la facturación electrónica? ¿Han existido cambios de información respecto a lo actual o esto aplica para una retención con 0%?
No sé si él me está hablando aquí del tema de la versión ATS, Ok. pero no sé si él me está hablando del formato de la ficha técnica de ATS que relaciona a los comprobantes de retención, pero la ficha técnica, ya perfecto, dice que sí. Sí, la ficha técnica la puedes encontrar en el SRI. Está colgada la ficha técnica. Si gustas, nosotros tenemos la ficha técnica, nos puedes contactar o a través de la Cámara de Comercio, nosotros te podemos hacer llegar la ficha técnica con todos los parámetros para la versión 2.0 que se tiene que implementar. Listo. Esas han sido las preguntas, Cristian, y a las personas que tengan más dudas o inquietudes al respecto, en pantalla se encuentran los datos de contactos de GPA Asesores para que lo puedan contactar. Igual están los contactos de Cristian Rosero, la persona que nos acaba de dar la charla el día de hoy, al cual vamos a agradecer por el tiempo que nos Gracias ha a ustedes. brindado y creo que es una información muy importante para las personas que se encuentran en este proceso de cambio de facturación electrónica o deben de aplicar la facturación electrónica y también para aquellas empresas que deben saber qué tipo de facturación, documentos, si electrónico o físico, pueden recibir y hasta qué fecha. Con esto voy a dar el espacio para que te puedas despedir, Cristian, y daríamos por finalizado. Bueno, gracias Galo otra vez por la ayuda, la asistencia a todos los participantes. Es un tema importante, no nuevo, que va a generar dudas. Todavía el SRI se nota que está cambiando y siendo flexible en ciertos temas, así que estamos a las órdenes. Como se indica en la pantalla, están ahí nuestros datos. Números telefónicos, así que estamos a las órdenes para cualquier duda, inquietud, consulta que ustedes puedan tener y ayudarles placenteramente. Les agradezco por la atención y gracias de nuevo a toda la gente de la Cámara. Listo, muchas gracias a ti, Cristian. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Esperamos que esta información les haya servido de lo mejor y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde. Hasta luego.